¿Te has sentido alguna vez atrapado en un torbellino de emociones que parecen dominar tu vida? La ira, la ansiedad y la tristeza son como tormentas que, si no sabes manejar, pueden destruir tu paz interior. La buena noticia es que no tienes que ser esclavo de ellas. Imagina poder afrontar cualquier desafío con serenidad, tomar decisiones sabias en medio del caos y transformar el dolor en una oportunidad de crecimiento. Esa es la promesa del estoicismo, una filosofía práctica que, a lo largo de los siglos, ha ayudado a miles a encontrar la verdadera felicidad a través del autocontrol y la disciplina. En este video vamos a desentrañar los secretos del estoicismo, enseñándote cómo controlar tus emociones antes de que ellas te controlen a ti. Desde los consejos de Marco Aurelio para dominar el mundo interior hasta las estrategias modernas basadas en la neurociencia, descubrirás herramientas prácticas para vivir con propósito y equilibrio emocional. Si quieres aprender a tomar el control de tu vida y dejar de reaccionar impulsivamente, este es el momento. Y antes de comenzar, un dato importante. La mayoría de las personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. No cometas ese error. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos que cambiarán tu vida. Vamos a descubrir juntos cómo aplicar estos principios estoicos en tu día a día y lograr esa paz interior que tanto anhelas. Empecemos. El control y sabiduría de Marco Aurelio. Marco Aurelio, el emperador filósofo, es un ejemplo vivo de cómo el estoicismo trasciende títulos y poder. Su grandeza no radicaba en la corona que portaba, sino en su habilidad para dominar el caos de su mundo interior. Durante su reinado, enfrentó guerras devastadoras, la peste antonina que diezmó al imperio y la pérdida de seres queridos. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la desesperación, Marco Aurelio encontró refugio en los principios estoicos. Su diario personal, conocido como Meditaciones, es un testamento de cómo la disciplina y el autoconocimiento pueden transformar el sufrimiento en sabiduría. Él comprendió que no controlamos los eventos externos, pero sí nuestras respuestas ante ellos. Su serenidad, basada en la práctica de la meditación y la reflexión diaria, le permitió tomar decisiones justas y mantener el equilibrio emocional, incluso en medio de la adversidad. Para Marco Aurelio, el verdadero poder residía en el autocontrol. Las emociones, según él, eran como bestias salvajes que necesitaban ser domadas con disciplina y razón. Cada día era una oportunidad para ejercitar la mente y fortalecer la voluntad, rechazando los impulsos y deseos insaciables que conducen a la infelicidad. Al reflexionar sobre la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de la muerte, encontraba paz en la aceptación y el desapego. No era la ausencia de emociones lo que buscaba, sino la habilidad de observarlas sin ser arrastrado por ellas. Este enfoque le permitió actuar con justicia y compasión, reconociendo que todos somos parte de un mismo todo, conectados por la razón universal. El estoicismo de Marco Aurelio no era una mera teoría, sino una práctica constante. En sus escritos, se recuerda a sí mismo que el dolor es pasajero y que la mente, cuando se entrena adecuadamente, puede reinterpretar las adversidades como oportunidades para el crecimiento. Su filosofía de vida rechazaba la queja y el victimismo, enfocándose en lo que depende de nosotros, nuestras acciones y actitudes. En lugar de maldecir la oscuridad, encendía su propia luz mediante la meditación profunda y el desarrollo personal. Así, demostraba que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la sabiduría y el equilibrio interno. La relevancia de las enseñanzas de Marco Aurelio en el mundo actual es innegable. La ansiedad, el estrés y la insatisfacción parecen dominar la vida moderna, pero sus consejos sobre la moderación y el desapego ofrecen una salida.
La práctica diaria de la reflexión, el reconocimiento de nuestros límites y la aceptación serena de lo inevitable son herramientas poderosas para cultivar una vida significativa y equilibrada. Su legado inspira a quienes buscan no solo sobrevivir a las tormentas de la vida, sino navegar a través de ellas con dignidad y propósito. La verdadera sabiduría, parece susurrarnos Marco Aurelio a través de los siglos, no consiste en evitar las dificultades, sino en aprender a enfrentarlas con coraje y templanza. Ejercite el control de su mente. El autocontrol no es un talento innato reservado para unos pocos, sino una habilidad que todos podemos desarrollar con práctica constante. Al igual que un músculo, la mente se fortalece a través de ejercicios diarios que nos permiten responder con serenidad ante el caos externo. Los estoicos creían firmemente en la importancia de entrenar la mente para mantener la calma frente a las adversidades. No se trata de reprimir las emociones, sino de observarlas con desapego, entendiendo que son reacciones pasajeras y no la esencia de quienes somos. Cada vez que decidimos responder con paciencia en lugar de reaccionar impulsivamente, estamos construyendo una fortaleza interior que nos protege de las tempestades emocionales. Ejercitar el control mental implica una práctica consciente y deliberada. La meditación, por ejemplo, es una herramienta poderosa que los estoicos utilizaban para observar sus pensamientos sin identificarse con ellos. Imaginar que las emociones son como nubes que cruzan el cielo permite crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. En lugar de dejarnos arrastrar por la ira, el miedo o la ansiedad, podemos elegir conscientemente cómo reaccionar. Marco Aurelio aconsejaba iniciar el día con una meditación matutina, preparándose mentalmente para enfrentar críticas, injusticias y desafíos con ecuanimidad. Esta práctica no solo fortalece el autocontrol, sino que también mejora la claridad mental y la capacidad para tomar decisiones sabias. La disciplina juega un papel crucial en el desarrollo del autocontrol. Los pequeños actos cotidianos, como cumplir con compromisos, mantener un horario regular o limitar las distracciones digitales, son entrenamientos para la mente. La repetición constante de estos hábitos refuerza la capacidad de dirigir la atención hacia lo que realmente importa, evitando que los impulsos y deseos insaciables tomen el control. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en no ser esclavos de nuestras emociones. La moderación en este sentido se convierte en una práctica indispensable para evitar los extremos que conducen a la insatisfacción. Aplicar estos principios en la vida diaria es más sencillo de lo que parece. La próxima vez que enfrentes una situación estresante, respira profundamente y recuerda que tienes el poder de elegir tu respuesta. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suelta el peso y enfoca tu energía en lo que sí puedes controlar. Con el tiempo, esta práctica fortalecerá tu carácter y te permitirá mantener la paz interior, incluso en los momentos más turbulentos. La clave está en la constancia y en entender que cada elección consciente es un paso más hacia el dominio de uno mismo. La neurociencia del autocontrol. La sabiduría estoica encuentra un eco sorprendente en los descubrimientos modernos de la neurociencia. Estudios recientes revelan que la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales, respalda la práctica consciente del autocontrol. Al igual que los músculos, el cerebro se fortalece con el entrenamiento adecuado. La corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones racionales, puede ganar terreno sobre la amígdala, la región asociada a las reacciones emocionales impulsivas, mediante prácticas regulares como la meditación y la reflexión profunda.
Los estoicos, sin conocer los términos científicos, ya intuían que el dominio de la mente dependía de la repetición consciente de hábitos virtuosos. La meditación, por ejemplo, no solo calma la mente, sino que literalmente altera las estructuras cerebrales. La práctica regular incrementa el grosor de la corteza prefrontal y reduce la reactividad de la amígdala, permitiendo una respuesta más serena y racional ante los desafíos. Los estoicos recomendaban la praemeditatio malorum, una técnica que consistía en imaginar escenarios adversos para prepararse emocionalmente frente a ellos. Esta práctica se asemeja a los ejercicios modernos de visualización y manejo del estrés, demostrando que el entrenamiento mental puede reconfigurar nuestras respuestas automáticas. El concepto estoico de apatheia, la capacidad de mantener la calma frente a las emociones perturbadoras, encuentra respaldo en la idea de la regulación emocional. La neurociencia muestra que, al reinterpretar conscientemente los pensamientos negativos, debilitamos las conexiones neuronales que alimentan la ansiedad y el miedo. Cada vez que elegimos ver un obstáculo como una oportunidad para el desarrollo personal, estamos practicando una forma de neuroplasticidad dirigida. De esta manera, el equilibrio emocional deja de ser un ideal inalcanzable y se convierte en una habilidad que podemos cultivar día a día. La neurociencia y el estoicismo coinciden en un punto crucial. La práctica constante es la clave para transformar la mente. No basta con leer sobre el autocontrol, es necesario ejercitarlo a diario, observando los pensamientos sin juzgarlos y eligiendo respuestas alineadas con nuestros valores. Esta armonía entre ciencia y filosofía demuestra que el camino hacia la paz interior no es un misterio inaccesible, sino un proceso tangible basado en la disciplina y el autoconocimiento. A través de la constancia, la mente se convierte en una aliada y no en una enemiga, permitiéndonos enfrentar la vida con serenidad y propósito. Importancia del autoconocimiento. El autoconocimiento es la piedra angular sobre la que se construye una vida significativa y equilibrada. Para los estoicos, conocerse a uno mismo no era un simple ejercicio introspectivo, sino una necesidad urgente para no repetir los mismos errores una y otra vez. Al explorar nuestras motivaciones, miedos y deseos insaciables, adquirimos una brújula interna que guía nuestras decisiones. Sin esta claridad, corremos el riesgo de vivir según los deseos y expectativas de los demás, alejándonos de nuestros verdaderos valores. La reflexión sincera, libre de juicios y autoengaños, permite tomar decisiones alineadas con los principios personales y evita el arrepentimiento que nace de la incoherencia. La práctica del autoconocimiento no requiere retiros espirituales ni rituales complejos. Basta con reservar unos minutos cada día para examinar los pensamientos y acciones sin complacencia ni condena. Marco Aurelio, por ejemplo, dedicaba las noches a revisar sus actos, preguntándose si había actuado conforme a la razón y la virtud. Este ejercicio de autoevaluación continua, conocido como examen de conciencia, permite ajustar el rumbo antes de que los pequeños desvíos se conviertan en abismos. Al entender nuestras debilidades y fortalezas, podemos trabajar en ellas con disciplina y determinación, fortaleciendo nuestro carácter y nuestra paz interior. El estoicismo nos enseña que gran parte del sufrimiento proviene de no comprender quiénes somos realmente. La búsqueda constante de placeres efímeros y el apego a los deseos insaciables son intentos fallidos de llenar un vacío existencial. Al cultivar el autoconocimiento, descubrimos que la felicidad auténtica no depende de acumular más, sino de necesitar menos. Esta comprensión permite liberar el apego a las cosas externas y encontrar satisfacción en el desarrollo personal y la sabiduría. La moderación, entonces, deja de ser una privación y se convierte en una expresión de libertad y dominio propio.
Conocerse a uno mismo es, en última instancia, un acto de valentía. Implica enfrentarse a verdades incómodas y aceptar la responsabilidad de nuestros actos sin culpar a los demás ni a las circunstancias. Esta sinceridad despiadada, lejos de ser paralizante, ofrece la posibilidad de una verdadera transformación. Solo cuando somos conscientes de nuestras sombras podemos trabajar para disiparlas con disciplina y constancia. Al final, el autoconocimiento no es un destino, sino un camino continuo de aprendizaje y crecimiento que nos permite vivir con propósito y serenidad, independientemente de los desafíos externos. El poder del distanciamiento cognitivo. El distanciamiento cognitivo es una herramienta esencial en la práctica estoica para gestionar las emociones sin dejarse arrastrar por ellas. Los estoicos entendían que no son los eventos externos los que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Esta perspectiva invita a observar pensamientos y emociones como si fueran nubes pasajeras en el cielo, permitiendo una separación entre lo que sentimos y lo que realmente somos. Al aplicar esta técnica, la mente gana claridad y control, evitando que los impulsos momentáneos dicten nuestras acciones. Este enfoque no implica negar las emociones, sino aprender a gestionarlas con sabiduría. Imaginarse como un observador imparcial frente a las propias emociones puede parecer un desafío, pero la práctica constante facilita este ejercicio. Cuando la ira surge, por ejemplo, los estoicos aconsejaban detenerse y cuestionar: ¿esto depende de mí? Al reconocer que la causa real de la perturbación no es el insulto recibido, sino la interpretación personal del mismo, se abre un espacio para elegir una respuesta serena. Esta distancia emocional permite responder en lugar de reaccionar, manteniendo el equilibrio emocional frente a las provocaciones diarias. Es una habilidad que se fortalece con la repetición, al igual que cualquier otra práctica mental. La neurociencia respalda este enfoque, demostrando que observar las emociones sin identificarse con ellas reduce la activación de la amígdala, el centro de las respuestas emocionales impulsivas. Al aplicar el distanciamiento cognitivo, la corteza prefrontal, encargada de la racionalidad, toma el control de la situación. Esta práctica no solo mejora la gestión emocional, sino que también potencia la toma de decisiones conscientes. En lugar de dejarse arrastrar por el miedo o el deseo insaciable, el individuo aprende a responder conforme a sus valores y principios, fortaleciendo así su carácter y su disciplina personal. El poder del distanciamiento cognitivo radica en su sencillez y efectividad. No requiere técnicas complejas ni largos periodos de meditación. Basta con tomar un momento para cuestionar la validez de los pensamientos automáticos y observarlos con desapego. Cada vez que elegimos no identificarnos con una emoción, estamos ejercitando nuestra libertad interior y fortaleciendo nuestra resiliencia. Esta práctica permite transformar situaciones difíciles en oportunidades para el desarrollo personal, demostrando que el verdadero control no consiste en evitar las emociones, sino en aprender a navegar a través de ellas con serenidad y propósito. Dominar el exceso mediante la moderación. La moderación es el arte sutil de evitar los extremos y encontrar el equilibrio consciente en cada aspecto de la vida. Para los estoicos, el exceso no era solo una cuestión de placeres materiales, sino también de pensamientos y emociones desbordadas. Ceder a los deseos insaciables o reprimirlos de manera radical lleva a la insatisfacción y al conflicto interno. La verdadera paz surge de la capacidad de disfrutar con medida, sin apegarse ni rechazar con vehemencia. Practicar la moderación, entonces, se convierte en un ejercicio de disciplina y sabiduría, que fortalece el autocontrol y la armonía interior.
Este principio puede aplicarse a situaciones cotidianas con sencillez y eficacia. Por ejemplo, comer de forma moderada no es privarse de los alimentos que gustan, sino aprender a saborearlos sin dejarse dominar por el impulso de la glotonería. Del mismo modo, el uso moderado de la tecnología no implica renunciar a ella, sino establecer límites conscientes para evitar la dispersión y la ansiedad. Los estoicos aconsejaban detenerse un momento antes de actuar, preguntándose, ¿esto me acerca o me aleja de la paz interior? Este breve ejercicio de reflexión permite elegir de manera más sabia y consciente. La moderación, lejos de ser una renuncia, es una expresión de libertad. Al no estar atados a los extremos, podemos elegir de manera auténtica y alineada con nuestros valores. La clave está en reconocer que el placer y el dolor son pasajeros y que el apego a ellos conduce a la inestabilidad emocional. Marco Aurelio aconsejaba practicar la indiferencia ante lo externo, no como un acto de frialdad, sino como una forma de evitar que el mundo determine nuestra felicidad. La satisfacción genuina proviene de la coherencia entre nuestras acciones y principios y no de la búsqueda incesante de sensaciones. La práctica diaria de la moderación transforma la vida de manera profunda y silenciosa. Cada vez que decidimos actuar con mesura, estamos fortaleciendo el carácter y cultivando la disciplina. No se trata de eliminar los placeres, sino de aprender a disfrutarlos sin caer en el exceso. Este enfoque equilibrado permite apreciar la simplicidad de las cosas cotidianas, liberándonos del ciclo interminable de deseos. La moderación, en definitiva, es una forma de inteligencia emocional aplicada a todos los aspectos de la vida, demostrando que el verdadero poder radica en saber cuándo detenerse. Soltar el apego a los deseos insaciables. El apego a los deseos insaciables es una trampa sutil pero poderosa que mantiene al ser humano en un estado constante de insatisfacción. Los estoicos comprendieron que la felicidad genuina no depende de obtener siempre más, sino de aprender a necesitar menos. La clave está en identificar esos deseos que, lejos de aportar paz, alimentan un ciclo interminable de frustración y ansiedad. El desapego, entonces, no implica renunciar a todo, sino liberarse de la obsesión por lo que no se tiene. Agradecer lo que ya forma parte de nuestra vida y vivir conforme a nuestros valores es el primer paso para romper estas cadenas invisibles. El consumismo moderno ejemplifica a la perfección este dilema. La búsqueda incesante de la última novedad tecnológica, la casa más grande o el reconocimiento social refleja una carrera sin línea de meta. Los estoicos, en cambio, proponían la práctica de la gratitud como antídoto contra la codicia. Al comenzar el día agradeciendo lo esencial, la vida misma, la salud, las relaciones sinceras, se debilita el deseo insaciable por lo superficial. La reflexión constante sobre la impermanencia de todo lo material nos recuerda que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en cómo interpretamos lo que sucede. La meditación estoica incluye ejercicios como el memento mori, recordar que la muerte es inevitable para relativizar la importancia de los deseos terrenales. Este pensamiento, lejos de ser morboso, es un llamado a valorar el presente y a desapegarse de lo que no controla nuestra paz interior. Aceptar que muchas de las cosas que anhelamos están fuera de nuestro control permite redirigir la energía hacia lo que realmente depende de nosotros, nuestras acciones y actitudes. La disciplina para soltar esos deseos insaciables se convierte en una forma de libertad que libera la mente de la preocupación constante. El desapego no es indiferencia, sino una forma de amor más libre y genuina. Al no exigir que las personas y las circunstancias sean diferentes para ser felices, se cultiva una aceptación serena y profunda de la realidad.
Practicar el desapego permite disfrutar del presente sin el miedo latente a la pérdida. La paradoja estoica es que al soltar el apego se gana la verdadera posesión de la vida. Vivir con menos, tanto en términos materiales como emocionales, no es una derrota, sino una victoria silenciosa que fortalece el carácter y la paz interior. Resiliencia psicológica y estoicismo. La resiliencia psicológica es la capacidad de transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento personal. Para los estoicos, esta habilidad no es un talento reservado para unos pocos, sino una práctica que se cultiva día a día. El secreto radica en la reinterpretación consciente de los desafíos. En lugar de verlos como castigos o pruebas insuperables, se consideran ejercicios para fortalecer la mente y el carácter. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que los obstáculos son el camino, sugiriendo que cada dificultad es, en realidad, una oportunidad para desarrollar la disciplina, la paciencia y la sabiduría. La clave de la resiliencia estoica es el control interno. Al distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, se evita el desgaste emocional inútil. La práctica de la dicotomía del control, centrarse exclusivamente en nuestras acciones y actitudes, permite enfrentar las situaciones adversas con serenidad. Por ejemplo, si perdemos un empleo, podemos lamentarnos indefinidamente o ver la situación como una ocasión para aprender nuevas habilidades y redirigir nuestra carrera. Esta capacidad de reinterpretar los eventos, apoyada por la neuroplasticidad, fortalece la corteza prefrontal y reduce la reactividad emocional impulsiva. Aceptar la impermanencia de todo lo externo es otro pilar de la resiliencia estoica. Saber que la pérdida, el fracaso y la muerte son inevitables libera del miedo paralizante a que sucedan. Esta aceptación no implica resignación, sino un enfoque activo para prepararse ante lo inevitable. Practicar el pre-mortem, imaginar los posibles fracasos antes de que ocurran, es una forma efectiva de reducir la ansiedad y reaccionar con más calma y eficiencia cuando los problemas llegan. Al anticipar los obstáculos, se fortalecen las estrategias mentales y se minimiza el impacto emocional de los contratiempos. La verdadera resiliencia, según los estoicos, no consiste en evitar las adversidades, sino en crecer a través de ellas. Cada desafío superado añade una capa de sabiduría y fortaleza, como el hierro que se templa al ser golpeado. La práctica constante de la gratitud, el desapego y la moderación actúa como un escudo emocional frente a las tormentas de la vida. En lugar de luchar contra lo inevitable, los estoicos enseñan a fluir con las circunstancias, manteniendo siempre la dignidad y la paz interior. Esta actitud no solo transforma la manera en que enfrentamos las dificultades, sino que redefine nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos. Aprender con humildad. La humildad es una virtud esencial para el crecimiento personal y el desarrollo de una vida significativa. Los estoicos enseñaban que solo aquel que reconoce sus propias limitaciones puede realmente avanzar en el camino de la sabiduría. Admitir que siempre hay algo nuevo por aprender no es un signo de debilidad, sino una prueba de fortaleza interior. La soberbia intelectual, por el contrario, ciega la mente y nos condena a repetir los mismos errores. La humildad abre las puertas a la mejora continua, permitiendo absorber conocimientos y perspectivas que enriquecen nuestra visión del mundo. Para los estoicos, la humildad no implicaba autodesprecio ni falsa modestia, sino una evaluación justa y sincera de uno mismo. Epicteto, por ejemplo, recomendaba actuar como un aprendiz constante, buscando oportunidades para crecer a partir de cada experiencia. Esta actitud se refleja en la práctica cotidiana de aceptar las críticas constructivas sin reaccionar defensivamente. Al escuchar y reflexionar sobre los consejos de los demás, se supera el ego y se fortalecen las bases para el desarrollo personal. La humildad, en este sentido,
se convierte en un escudo contra la arrogancia que paraliza y en una fuente inagotable de aprendizaje. La práctica de la humildad también implica reconocer que nuestros conocimientos son siempre parciales y provisionales. En un mundo tan cambiante, aferrarse a las propias opiniones con rigidez es una forma sutil de autoengaño. Al aceptar la posibilidad de estar equivocado, la mente permanece flexible y abierta a nuevas ideas. Este enfoque se alinea con el concepto de epoché de los escépticos, suspender el juicio ante lo desconocido, una práctica que permite avanzar con cautela y sabiduría. La verdadera humildad no consiste en saber menos, sino en comprender que el conocimiento es un océano infinito del que solo poseemos unas pocas gotas. El aprendizaje continuo basado en la humildad no solo mejora la comprensión intelectual, sino que también fortalece la inteligencia emocional. Al aceptar nuestras imperfecciones, sin castigarnos por ellas, cultivamos la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esta actitud permite actuar con mayor paciencia y empatía, creando relaciones más auténticas y significativas. La humildad, entonces, no es simplemente una virtud moral, sino una estrategia efectiva para vivir con propósito y equilibrio. Al final, la verdadera sabiduría radica en saber cuánto nos falta por aprender y en abrazar con gratitud ese camino interminable de descubrimiento. Construir una vida alineada con valores y principios claros, vivir según valores y principios claros, es la brújula que orienta nuestras acciones y da sentido a nuestra existencia. Para los estoicos, la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos es la base de la paz interior y la felicidad auténtica. Actuar conforme a los propios valores fortalece la autoestima y evita la disonancia que surge cuando traicionamos nuestras convicciones por miedo, conveniencia o deseo insaciable. La verdadera libertad consiste en vivir sin contradicciones internas, sabiendo que cada decisión, por pequeña que sea, refleja nuestros principios fundamentales. Identificar esos valores requiere un ejercicio sincero de introspección, preguntarse qué es lo que realmente importa: la justicia, la sabiduría, la moderación, la valentía. Permite establecer prioridades claras. Marco Aurelio aconsejaba escribir un diario para revisar diariamente las acciones y corregir el rumbo si era necesario. Este hábito, lejos de ser una simple rutina, fortalece la disciplina y el autoconocimiento, permitiendo ajustar la conducta a los principios elegidos. Al vivir conforme a valores sólidos, se minimiza el arrepentimiento y se maximiza la satisfacción personal, ya que las decisiones dejan de depender de la opinión cambiante de los demás. La alineación con valores claros también facilita enfrentar los desafíos con mayor resiliencia. Cuando las dificultades parecen abrumadoras, recordar el propósito que guía nuestras acciones actúa como un ancla emocional. Saber que el esfuerzo tiene un sentido superior permite superar el cansancio y la desmotivación. Los estoicos comprendieron que, sin principios firmes, el ser humano se convierte en una hoja arrastrada por el viento de las circunstancias. La disciplina, entonces, deja de ser una carga y se convierte en una expresión natural de compromiso con uno mismo. Construir una vida basada en valores sólidos es un proyecto continuo que requiere pequeñas acciones diarias y una reflexión constante. No se trata de alcanzar la perfección, sino de esforzarse conscientemente por actuar conforme a esos principios, incluso cuando resulta incómodo o difícil. La coherencia entre valores y acciones fortalece la paz interior, ya que elimina la culpa y el autoengaño. Al final, vivir según principios claros no solo da sentido a la existencia, sino que inspira a los demás a hacer lo mismo, creando un círculo virtuoso de integridad y respeto mutuo. La biología del estrés y la respuesta estoica.
El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones percibidas como amenazas. La liberación de cortisol y adrenalina prepara al organismo para luchar o huir, pero cuando este estado se prolonga, deteriora la salud física y mental. Los estoicos, siglos antes de que la ciencia identificara los efectos dañinos del estrés crónico, ya proponían estrategias efectivas para gestionarlo. La práctica de la respiración consciente y la reinterpretación de los desafíos como oportunidades son ejemplos de cómo la filosofía estoica coincide con los enfoques actuales de la psicología para reducir el impacto negativo del estrés. La respiración profunda, utilizada en la meditación estoica, activa el sistema nervioso parasimpático, responsable de restaurar la calma tras una situación estresante. Tomarse unos minutos para inhalar y exhalar lentamente no solo oxigena el cerebro, sino que envía señales a la amígdala para reducir la respuesta emocional impulsiva. Marco Aurelio aconsejaba esperar y observar antes de reaccionar, una técnica que, sin saberlo, aprovechaba la capacidad biológica del cerebro para recuperar la estabilidad emocional. Este tipo de prácticas, aparentemente simples, son herramientas poderosas para mantener el equilibrio emocional frente a los desafíos diarios. La reinterpretación consciente de los eventos es otra estrategia clave para gestionar el estrés. Los estoicos enseñaban que no son los eventos en sí mismos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Al replantear los problemas como desafíos temporales y manejables, se reduce significativamente la percepción de amenaza y, por ende, la respuesta fisiológica del estrés. Esta técnica, conocida hoy como reframing en psicología, demuestra que el control de los pensamientos puede transformar la experiencia emocional y prevenir el desgaste mental. Combinar estas prácticas con la disciplina estoica permite enfrentar el estrés de manera proactiva. La moderación en el uso de la tecnología, la organización de las tareas diarias y la práctica de la gratitud son actos conscientes que fortalecen la corteza prefrontal y disminuyen la reactividad emocional. El estoicismo, entonces, no solo es una filosofía para soportar el dolor, sino una guía práctica para transformar el estrés en un aliado para el crecimiento personal. Al adoptar estas estrategias, se puede navegar por las inevitables tormentas de la vida con serenidad y propósito, demostrando que el verdadero control no consiste en eliminar el estrés, sino en aprender a gestionarlo sabiamente. Conviértete en la persona que anhelas ser. La verdadera transformación personal comienza con una visión clara de quién deseas ser. Los estoicos enseñaban que el carácter no se define por los talentos innatos ni por las circunstancias externas, sino por los pequeños actos diarios alineados con valores sólidos. Definir una identidad basada en principios claros como la justicia, la moderación y la sabiduría es el primer paso para construir una vida significativa. Sin esta dirección, corremos el riesgo de dejarnos llevar por los impulsos momentáneos y los deseos insaciables, desperdiciando el potencial de vivir conforme a nuestra mejor versión. Para convertirte en la persona que anhelas ser, la constancia es clave. Marco Aurelio practicaba la repetición consciente de actos virtuosos, entendiendo que la grandeza no se alcanza mediante gestos heroicos ocasionales, sino a través de la disciplina diaria. Mantener la calma ante los contratiempos, actuar con justicia sin esperar reconocimiento y expresar gratitud a pesar de las dificultades son ejemplos de cómo los pequeños actos conforman el carácter. Cada vez que eliges actuar conforme a tus valores, fortaleces la neuroplasticidad del cerebro, facilitando que esas acciones se conviertan en hábitos automáticos. La visión de quien deseas ser debe estar libre de comparaciones y expectativas externas. Los estoicos advertían sobre el peligro de medir la propia valía según los estándares cambiantes de los demás. La verdadera satisfacción
proviene de avanzar en el propio camino, por pequeño que sea el progreso. La práctica de la autoevaluación diaria permite ajustar el rumbo sin caer en el perfeccionismo paralizante. Aceptar que el crecimiento es un proceso lento pero continuo evita la frustración y mantiene la motivación a largo plazo. La clave está en comprender que cada día es una oportunidad para acercarse un poco más a esa versión ideal de uno mismo. Conviértete en la persona que anhelas ser, no como un acto de autoexigencia tiránica, sino como un compromiso amoroso contigo mismo. Esta visión debe inspirar y motivar, no castigar. Al comprender que el progreso es más importante que la perfección, se libera el miedo al fracaso y se fortalece la resiliencia. La verdadera transformación no consiste en dejar de cometer errores, sino en aprender de ellos con humildad y gratitud. Los estoicos enseñaban que la grandeza se mide por la capacidad de levantarse tras cada caída, manteniendo intacta la dignidad y el propósito. Al final, convertirte en la persona que deseas ser es un acto de amor propio, disciplina y fe en el potencial humano. Inteligencia emocional y filosofía estoica. La inteligencia emocional, entendida como la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones y las de los demás, encuentra en la filosofía estoica una guía práctica y efectiva. Los estoicos comprendieron que la clave para vivir en paz no consiste en eliminar las emociones, sino en aprender a observarlas sin dejarse arrastrar por ellas. Al aceptar que las emociones son respuestas naturales pero transitorias, podemos actuar conforme a nuestros valores en lugar de reaccionar impulsivamente. Esta visión coincide con los enfoques modernos de la psicología, que subrayan la importancia de la regulación emocional para el bienestar personal y las relaciones armoniosas. El primer paso para desarrollar la inteligencia emocional, según los estoicos, es la autoobservación. Marco Aurelio practicaba la reflexión diaria, revisando sus pensamientos y emociones como un espectador imparcial. Esta práctica no solo mejora la autoconciencia, sino que permite identificar los patrones emocionales que conducen al malestar. La técnica de distanciamiento cognitivo, que consiste en observar los pensamientos como si fueran nubes que cruzan el cielo, ayuda a gestionar emociones como la ira, el miedo y la tristeza sin reprimirlas ni exagerarlas. Esta actitud permite responder con serenidad, incluso en situaciones de alta tensión. La empatía es otro pilar esencial, tanto para los estoicos como para la inteligencia emocional. Entender que cada persona actúa según su percepción de la realidad facilita la compasión y la tolerancia. Epicteto aconsejaba no juzgar a los demás con dureza, pues todos somos prisioneros de nuestras propias interpretaciones erróneas. Esta comprensión evita conflictos innecesarios y mejora la calidad de las relaciones. Practicar la empatía consciente, escuchando sin interrumpir y buscando comprender antes de responder, permite construir vínculos más auténticos y significativos. La combinación de inteligencia emocional y estoicismo ofrece un enfoque poderoso para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Al aprender a observar las emociones sin identificarse con ellas, se fortalece la resiliencia y se reduce la ansiedad. La moderación, entendida como el arte de evitar los extremos emocionales, permite actuar con justicia y coherencia, fortaleciendo tanto el carácter como la paz interior. En lugar de luchar contra las emociones, los estoicos enseñan a fluir con ellas, convirtiéndolas en aliadas para el desarrollo personal. Esta armonía entre razón y emoción demuestra que la verdadera sabiduría radica en saber cuándo escuchar al corazón y cuándo guiarse por la mente. Pequeñas acciones, gran transformación. La verdadera grandeza no se alcanza mediante gestos heroicos aislados, sino a través de la constancia en pequeñas acciones diarias.
Los estoicos comprendieron que el carácter se forja en la repetición consciente de actos virtuosos, por insignificantes que parezcan. La clave para una transformación profunda y duradera radica en la disciplina para hacer cada día un poco mejor que el anterior. Esta visión coincide con la filosofía de los hábitos atómicos, que subraya cómo los cambios pequeños, acumulados a lo largo del tiempo, generan resultados extraordinarios. La práctica de la moderación, la gratitud y la reflexión cotidiana son ejemplos de cómo los pequeños actos pueden transformar la vida de manera silenciosa pero poderosa. Los estoicos proponían ejercicios simples para cultivar la virtud y la paz interior. Marco Aurelio, por ejemplo, recomendaba iniciar el día recordando la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de la adversidad. Este breve acto de reflexión, conocido como memento mori, no solo fortalece la resiliencia emocional, sino que también ayuda a priorizar lo esencial y a desprenderse de los deseos insaciables. De igual manera, Epicteto aconsejaba la práctica de la gratitud consciente, agradeciendo incluso las dificultades como oportunidades para el desarrollo personal. Cada uno de estos pequeños gestos actúa como una semilla que, con el tiempo, florece en sabiduría y equilibrio emocional. La disciplina es el pegamento que mantiene unidos estos pequeños actos en un proceso coherente de transformación personal. Al elegir conscientemente cómo responder a cada situación, sin ceder a la ira, el miedo o la impulsividad, se fortalecen las conexiones neuronales responsables del autocontrol. La neuroplasticidad demuestra que la repetición constante de actos conscientes modifica literalmente la estructura del cerebro, facilitando que la virtud se convierta en un hábito automático. Los estoicos sabían que, aunque no controlamos los eventos externos, sí podemos elegir nuestras respuestas, y esa elección constante es lo que define nuestro destino. El poder de las pequeñas acciones radica en su sostenibilidad. Mientras que los cambios radicales suelen desvanecerse rápidamente, los hábitos pequeños y constantes se integran de manera natural en la rutina diaria, creando un efecto acumulativo imparable. No se trata de hacer grandes sacrificios, sino de avanzar un paso a la vez, con humildad y determinación. La verdadera transformación, entonces, no consiste en ser perfecto, sino en mejorar continuamente, recordando siempre que cada pequeño acto cuenta. Los estoicos nos enseñan que la grandeza se construye ladrillo a ladrillo, y que el secreto para una vida plena y equilibrada está en la constancia y la coherencia entre nuestros valores y acciones. Sabiduría digital y desconexión consciente. En la era de la hiperconectividad, la sabiduría digital se ha convertido en una necesidad urgente para preservar la paz interior. Los estoicos, aunque vivieron siglos antes de la invención de los dispositivos electrónicos, comprendían el peligro de dejarse arrastrar por distracciones constantes. La práctica de la moderación, tanto en los placeres como en el consumo de información, es más relevante que nunca. La desconexión consciente, entendida como la decisión deliberada de limitar el tiempo frente a las pantallas, permite recuperar la atención y fortalecer el equilibrio emocional. Al igual que los estoicos evitaban los excesos para proteger la serenidad, hoy debemos aprender a gestionar el uso de la tecnología para evitar la ansiedad y la dispersión. La atención es uno de los recursos más valiosos de la mente, y la tecnología actual compite ferozmente por capturarla. Las notificaciones constantes, el flujo interminable de noticias y las redes sociales alimentan el ciclo de deseos insaciables y comparaciones inútiles. Practicar la desconexión consciente no implica demonizar la tecnología, sino establecer límites claros para preservar la paz mental.
reservar momentos específicos para revisar el correo y las redes, silenciar notificaciones y dedicar tiempo a la reflexión sin interrupciones, son pequeños actos de disciplina que, acumulados, tienen un impacto profundo en la calidad de vida. La neurociencia respalda la necesidad de esta práctica. Estudios recientes muestran que la sobreexposición a estímulos digitales debilita la corteza prefrontal, encargada de la concentración y la toma de decisiones racionales. La práctica estoica de la meditación, enfocada en la respiración y la atención plena, actúa como un antídoto poderoso contra este desgaste. Al entrenar la mente para permanecer en el presente, se contrarresta la dispersión que producen las pantallas. La moderación digital no es una simple cuestión de autocontrol, sino una estrategia consciente para proteger la claridad mental y la disciplina. Recuperar el control sobre el tiempo y la atención permite redescubrir el placer de las pequeñas cosas. Una caminata sin prisas, una conversación cara a cara, la lectura profunda de un buen libro. La verdadera sabiduría digital radica en saber cuándo desconectar para reconectar con uno mismo y con los demás. Los estoicos enseñaban que la paz interior depende de aprender a decir no a lo superfluo para decir sí a lo esencial. Aplicar esta filosofía a la era digital no solo mejora la calidad de vida, sino que fortalece el carácter y permite vivir con más propósito y menos ansiedad. Transformando el dolor en crecimiento, el dolor, lejos de ser un enemigo a evitar, es una oportunidad invaluable para el crecimiento personal. Los estoicos comprendieron que el sufrimiento forma parte inevitable de la vida y que la verdadera sabiduría consiste en aprender de él en lugar de luchar contra su existencia. La aceptación serena del dolor no implica resignación, sino una actitud activa de búsqueda de sentido y enseñanza en cada adversidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba que las dificultades son ejercicios para fortalecer la mente y el carácter, una especie de entrenamiento espiritual para templar el alma y alcanzar la paz interior. El primer paso para transformar el dolor en crecimiento es aceptar lo inevitable. La práctica estoica de la amor fati, amar el destino, consiste en abrazar cada experiencia, tanto las agradables como las dolorosas, con gratitud y propósito. Esta actitud no busca minimizar el sufrimiento, sino reinterpretarlo como un desafío necesario para el desarrollo personal. Cada pérdida, fracaso o decepción contiene una lección escondida, y la disciplina para descubrirla convierte el dolor en sabiduría práctica. Al dejar de resistirse a lo que no se puede cambiar, se libera una energía enorme que puede canalizarse hacia el desarrollo personal y la resiliencia. La práctica del desapego es crucial en este proceso. Los estoicos enseñaban que el dolor surge no tanto de los eventos en sí mismos, sino del apego a cómo deseamos que sean las cosas. Al comprender que nada externo es permanente, ni la fama, ni la riqueza, ni las relaciones, se debilita la fuente del sufrimiento y se fortalece la capacidad de afrontar la vida con ecuanimidad. El desapego permite observar el dolor como una nube pasajera y no como una tormenta eterna. Esta perspectiva abre la puerta a la gratitud por lo que permanece y a la aceptación de lo que se pierde, fortaleciendo el equilibrio emocional y la claridad mental. Transformar el dolor en crecimiento implica también actuar a pesar de las emociones negativas. La disciplina estoica no es una insensibilidad fría, sino una práctica consciente para hacer lo correcto incluso cuando el ánimo flaquea. Cada acto de valentía frente a la adversidad es una prueba superada que fortalece la autoestima y el carácter. El dolor, entonces, se convierte en un maestro silencioso que revela las verdaderas capacidades y valores de cada uno. Al final, los estoicos nos enseñan que la grandeza no se mide por la ausencia de sufrimiento,
sino por la capacidad de encontrar sentido y propósito en medio de él, convirtiendo cada herida en una cicatriz digna y cada caída en un paso más hacia la sabiduría. Y ahora que conoces los secretos del estoicismo para controlar tus emociones, la pregunta es, ¿estás listo para aplicarlos en tu vida diaria? Cuéntanos en los comentarios qué lección te resonó más y cómo planeas ponerla en práctica. Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos transformadores. Si este video te ayudó, comparte con alguien que necesite recuperar la paz interior. Y antes de irte, te recomiendo que veas nuestro próximo video que aparecerá en la pantalla. Seguiremos profundizando en cómo vivir con propósito y equilibrio emocional. Gracias por acompañarnos en esta jornada estoica. Nos vemos en el próximo video. Soy Canal Despertar Estoico y hasta la próxima.